Buenas noches, mi nombre es Giovanni Ulises Ramírez Torres, curso el primer cuatrimestre de la maestría en ciencias en la UNIVIM, Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Hoy hablaremos un poco de la epistemología de las ciencias, cómo ha ido desarrollándose a través del paso de los tiempos y cómo la vemos en la actualidad. Para comenzar a hablar de este tema, necesitamos hacer un breve recorrido de qué es la epistemología de las ciencias. Esta tiende como su principal objetivo estudiar la historia y el comportamiento del sujeto, conociéndolo y viendo desde dónde parte. Para ello, tenemos que enfocarnos un poco en el método científico y en sus formas como tal. Puede ser sistémico, que es metódico, paradigmático, acumulativo, y que al final nos va a dar un ente especializado. En la práctica docente, la epistemología de la ciencia nos ayuda a compartir la misma de una forma distinta hacia el estudiante, hacer una construcción del conocimiento desde cuando surge hasta la aplicación en la vida real. Estudiar los paradigmas científicos, aquí nos podemos detener un poco para hablar sobre Carlos Marx y toda su forma de estructura en el pensamiento humano, cómo divide las sociedades desde su nacimiento hasta la actualidad en sus superestructuras. También hablar un poco de Alexander Coiré, de sus estudios en el pensar de la ciencia, donde él ve la epistemología de la ciencia como dos corrientes filosóficas. La primera basándose en Aristóteles, donde Aristóteles nos dice que todo ser vivo somos un ente que al nacer nacemos en un determinado espacio llamado sociedad, y que este ente al nacer se tiene que dotar de un conocimiento. Cuando ya se empieza a dotar de ese conocimiento es cuando se empieza a desarrollar el ente, y en base a la sociedad donde se encuentra es donde va a adquirir algún tipo de ciencia o de conocimiento para empezar a ejecutarla. Por otro lado está Isaac Newton, que nos dice que todo lo científico es meramente calculable. Él nos da un ejemplo muy claro en su teoría del ímpetus. Él nos habla del efecto del arco en la flecha y siempre nos dice que siempre va a seguir una coordenada dada. Ejemplo, él también nos dice, siempre 2 más 2 va a ser 4, no tiene una variante. En su contraparte, Aristóteles, él dice, ¿por qué tiene que ser 4 el resultado de 2 más 2? ¿Por qué no ser 5? Y él se empieza a preguntar todo ello. Entonces, también esto nos puede llevar un poco a un científico un poco más de la actualidad, entre comillas. Podemos hablar de Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Albert Einstein, a mi punto de vista, es un científico que tomó las dos corrientes filosóficas, las de Aristóteles y las de Isaac Newton, para poder crear esta teoría de la relatividad. Un ejemplo muy claro de ella es el tiempo. El tiempo relativo en base al sujeto y la situación que vive en su entorno. No es lo mismo, tal vez en un deporte, en fútbol, no es lo mismo, está el marcador 1-0, minuto 90, ya para acabarse el partido, falta un minuto de tiempo para acabarse. Esos 60 segundos que restan del partido no son los mismos o no se perciben de la misma manera para el equipo que va perdiendo como para el equipo que va ganando. Es relativo, entonces el tiempo por sí solo es relativo, que se contabiliza en base a las situaciones de cada uno de nosotros. Y bien, entonces esto es en grandes rasgos un poquito hablar de epistemología de las ciencias. En la educación no nos queda más que adentrarnos un poco más con los estudiantes, hacer una interacción de materias de campos distintos, no siempre de la misma línea o de la misma corriente filosófica, y tratar de que el estudiante pueda llegar y llevar esa epistemología científica o de las ciencias a la vida real, que despierte el interés del mismo para su aplicación y sepa dónde lo puede utilizar, en física, en matemáticas, en biología, en literatura, etcétera. Entonces, esto es un poco de lo que vemos en epistemología de las ciencias.